Quienes han venido siguiendo semana tras semana este programa de la BBC de Londres, que emite Ámbito Financiero por ATC con la colaboración de la Secretaría de Cultura, saben que no se soslayó ningún tema difícil ni conflictivo. Y justamente hoy vamos a abordar uno de los temas más espinosos de la Segunda Guerra. Es la participación o el rol de la Iglesia Católica durante ese conflicto, especialmente su prescindencia frente al avance nazi y sobre todo frente al holocausto judío. Las mayores críticas que ha recibido la Iglesia se han concentrado en la cabeza de la Iglesia, en la cabeza de entonces, Eugenio Pacelli, el Papa Pío XII. A él se lo acusaba de tener simpatías por el fascismo y sus defensores alegaban que lo que ocurría con Pacelli, con Pío XII, es que él en verdad estaba tratando de proteger a los feligreses italianos de algún tipo de represalia nazi. O también alegaban que Pacelli lo que verdad estaba preocupado era porque detrás del triunfo aliado se pudiera colar el comunismo. Sea como sea, lo cierto es que la Iglesia Católica tuvo una actitud ambigua durante ese conflicto y por esa actitud ella misma se sintió en alguna forma dañada, tanto que Juan Pablo II pidió disculpas públicas por esa actitud del Papa Pío XII. Todo este tema, todo este conflictivo tema, es lo que vamos a ver esta noche en este formidable documento de la BBC de Londres. Pío XII, el silencio del pastor. El mundo espera un nuevo papa. Será el jefe de la Iglesia durante uno de los periodos más duros y difíciles de su historia. En marzo de 1939, Austria ha sido anexada, Checoslovaquia invadida, Polonia amenazada. La guerra mundial estallará en pocos meses. Ha sido elegido el Santo Padre, humo blanco. La elección del Santo Padre acaba de ocurrir. Son las 5:30. Vabis Gaudium Magnum Habemus Papam. El Papa Pío XII debe responder ante el juicio de la historia por lo que hizo y dijo durante la guerra por las víctimas del nazismo y lo que no hizo y no dijo. Con autoridad sobre miles de millones de católicos, la influencia del Papa es única. Hay quienes honran a Pío XII como salvador de los perseguidos y quienes lo acusan de cobarde y antisemita. Su reputación despierta intensas controversias. ¿Es culpable el Papa? ¿Es culpable porque no actuó como Papa? ¿Era el vicario de Cristo? ¿Para qué estaba en esa posición? ¿Qué clase de vicario de Cristo era? Si no salvó a la gente de la muerte y la tortura. ¿Y los niños? Los niños. Ha fatto tutto quel che poteva il Papa Pio XII El Papa Pío XII hizo todo lo posible por evitar la guerra y mejorar la situación. Y si no pudo detenerla, por lo menos intentó ayudar a las víctimas de bombardeos, batallas
y persecuciones contra todas las razas y religiones. Hizo todo lo que pudo. Per ragioni di razza o di religione, eccetera, ha fatto tutto il possibile. Los Pacelli eran una aristócrata familia romana que había dado muchos abogados al Vaticano. Eugenio demostró una profunda piedad desde la infancia. Resolvió ser sacerdote durante unos retiros en la iglesia de Santa Inés. Tenía especial devoción por la Virgen María. Il titolo di Pastor Angelicus si adattava molto bene alla... El título de Pastor Angélico era especialmente apropiado para el Papa Pío XII. Quanto non aveva mai degli atteggiamenti rigidi. Nunca tuvo actitudes intransigentes con quienes recibía en audiencia. Entrava in colloquio. Aveva sempre un aspetto quasi di angelo. Siempre tenía casi la apariencia de un ángel. Comprendía los problemas que le presentaban e intentaba resolverlos del modo más apropiado para la persona con quien estaba hablando. En 1913, Eugenio Pacelli le dio la primera comunión a la princesa Pignatelli. Él nos enseñaba educación religiosa. Era un hombre tan bueno que cuando alguna se había portado mal y la madre nos hacía parar en el rincón, lo llamábamos al Secretariado de Estado para que viniera a interceder por nosotras, a liberarnos. Se podía oír el auto del Monseñor Pacelli en el Corso di Calla entrando al jardín. Ahí está. Estamos libres, decíamos todas. Estamos libres. Ascendió velozmente en el servicio diplomático del Vaticano. El Papa Benedicto XV lo envió a Alemania en 1917 como nuncio papal o un embajador para buscar la paz entre Alemania y los aliados. Fue en vano. Pasó 12 años en Alemania y llegó a amarla. Su secretario y su ama de llaves eran alemanes. El ascenso de los nazis al poder constituyó un enorme dilema. Temía sus consecuencias, pero no podía distanciarse del pueblo alemán. No solo era un bastión contra el comunismo que él odiaba, sino que 22 millones de ellos eran católicos. Un cuarto de los miembros de la SS eran católicos. Hitler y Himmler habían nacido en la fe. El pacto de la Santa Sede con Italia la obligaba a una posición de neutralidad total, pero esta se reservaba el derecho de presionar moral y espiritualmente en toda circunstancia. El Papa Pío XII, como jefe de una gran religión cristiana, ha anunciado sin reservas que está dispuesto a asumir la iniciativa y la responsabilidad de un intento por unir las fuerzas de todos los que temen a Dios en el mundo, en un gran esfuerzo para terminar la Segunda Guerra Mundial con una paz justa y duradera. La primera prueba de Pío XII como pastor de su iglesia llegó con la devastación nazi de Polonia. La iglesia católica, intensamente nacionalista, estaba en la mira. Sacerdotes y monjas fueron arrestados, torturados y fusilados. Los preocupaban los sacerdotes católicos. Los nazis conocían el poder de la religión. Conocían su poder y sabían que un sacerdote consagrado podía hacerles mucho daño. A Roma llegaron informes sobre estos crímenes. Le suplicaban al Papa que hablara. Solo hubo silencio. Los católicos como Witold Stolnicki, de la resistencia polaca, se sentían desconcertados. Todos esperábamos algo, una palabra. No pensábamos qué palabra nos diría. Un reconocimiento de nuestras penalidades, compasión, esperanza de ayuda, cualquier cosa, pero no silencio.
total silence. La prensa de la resistencia polaca comentaba: por desgracia, el sucesor de San Pedro, el mayor guía de las almas cristianas, se ha encerrado en el Vaticano y no se molesta en defender a sus fieles. Definitivamente lo han juzgado mal. Él hizo todo lo que pudo. Si a veces parecía quedarse a medio camino, era porque temía empeorar la situación, que sus acciones fueran mal interpretadas y produjeran peores represalias. Tengo la opinión de que, por supuesto, era cuestión de lo que podía pasar a los polacos si él hablaba. Pero nada peor podía sucedernos. Se llevaban a la gente como animales a los campos de concentración, masacraban a la gente en las calles. ¿Qué más nos podía haber pasado? Esa disculpa no convencía. Al comienzo, la Radio Vaticana habló con franqueza. El cardenal Hallam, primado de Polonia, quien escapó a Roma, informó al Papa Pío XII sobre las condiciones en su país. Los polacos católicos y judíos mueren de hambre, pues les quitan las reservas de alimento y herramientas de trabajo que envían a Alemania. Reporteros como el padre Smulders gozaban de toda libertad. Ik denk in de loop van het eerste jaar dat ik in Rome studeerde, toen kreeg ik dus de opdracht om... Me encomendaron el programa del Vaticano para Holanda, 20 minutos semanalmente. Iedere week 20 minuten daar iets te zeggen. Al comienzo yo mismo escribí el texto. Quería que los holandeses se enteraran de lo que yo consideraba importante. Wat ik belangrijk vond dat ze in Nederland hoorden. Pero el gobierno alemán criticó la Radio Vaticana por su franqueza. El Papa ordenó un mayor control sobre las emisiones, especialmente aquellas sobre Alemania. Eran todavía más controladas que yo. En este confuso clima político ellos callaron. La información que salía del Vaticano era muy controlada, pero la que entraba no se podía ocultar. Llegaban cada vez más noticias de persecuciones y atrocidades. Monseñor Clarizio estaba en el Secretariado de Estado durante la guerra. Se trata básicamente de los judíos en el contexto de contactos con el Vaticano a través de los nuncios. Las noticias llegaban, porque donde hay un párroco, hay un colaborador con el Vaticano. Esto le da a los nuncios un carácter especial. A comienzos de 1940, el nuncio papal en Berlín habló de deportación de judíos alemanes a Polonia. El nuncio Burcio reportó masacres de judíos en Eslovaquia. Casulo en Rumania dijo que no tenían esperanza para el futuro. Historias desesperadas, pero sin unidad. El esquema lo descubrió en marzo de 1942 Gerhard Reiner, del Congreso Mundial Judío en Ginebra. Comprendió que no eran hechos aislados. Documentó los atropellos contra judíos país por país en Europa. Habló de guetos y miseria indescriptible, de 92.000 judíos fusilados, de masacres de niños y ancianos. Visitó al representante del Papa en Suiza, Monseñor Bernardini.
Le di una evaluación general de la situación, y especialmente en países católicos o con poblaciones católicas importantes. Y dijimos, por favor, que el Vaticano intervenga para preservar por lo menos en estos países la existencia judía, la existencia de nuestras comunidades. Algunos informantes fueron donde el Papa. El padre Piero Escavice era capellán con entrenamiento hospitalario. Al viajar por Europa, vio la devastación de los judíos y le contó al Papa lo que había visto. La eliminación de los judíos es casi total, hasta de niños de pecho. Se dice que más de 2 millones han sido asesinados. Quieren terminar todo esto con un sistema de exterminio masivo. Gerhard Reiner fue el primero que describió para el mundo cuál sería el sistema. Envió telegramas a Londres y Washington con noticias sobre el plan proveniente del Estado Mayor de Hitler para exterminar de 3,5 a 4 millones de judíos simultáneamente. Un posible método era ácido prúsico, historia cierta pero sin confirmar. El gobierno de los Estados Unidos buscó corroboración del mensaje de Reiner en el Vaticano. La respuesta del Vaticano, francamente, yo la llamaría floja. Dijo, nosotros también tenemos malas noticias acerca de lo que está pasando con los judíos. Pero ellos no podían confirmar la verdad, y mucho menos la exterminación. De modo que el intento de trabajar con el Vaticano fue un rotundo fracaso. El Papa era prisionero de su propia imparcialidad. En julio de 1942 constató por los hechos en Holanda el precio de asumir una posición. La Iglesia Católica holandesa amenazó con una pastoral condenando la persecución de los judíos. Los nazis respondieron que si la Iglesia callaba, los judíos convertidos al catolicismo no sufrirían. El arzobispo de Jong no hizo caso. Men zegt dat hij van tevoren gewaarschuwd is en dat hij desondanks dacht, ter wille van het recht en de gerechtigheid, moet ik mijn... Dicen que a pesar de la advertencia, sentía que por la verdad y la justicia tenía que alzar la voz contra la persecución de los judíos, por más que se tomaran represalias contra los judíos católicos. Los nazis tomaron acción inmediata contra los judíos convertidos. El Papa estaba horrorizado. Si la carta de los obispos holandeses costó 40.000 vidas, una protesta mía costaría 200.000. No puedo y no debo asumir esa responsabilidad. De hecho, los judíos conversos deportados y muertos fueron 92, no 40.000. Pero el Papa había tomado su decisión. Creo que la persecución de los judíos en Holanda tuvo un efecto enorme en la posición que adoptó Pío XII. Eso es obvio. Y creo que lo dijo abiertamente. Lo que ocurrió fue triste. Y precisamente para que no volviera a ocurrir, tuvo que abandonar ese camino. Estación de tren en Varsovia. Los judíos del gueto van hacia las cámaras de gas. El éxito del plan nazi para exterminar a los judíos dependía del secreto. Si los judíos lo descubrían antes de la deportación, nunca irían sumisos a la muerte. Algunos sí llegaron a sospechar lo peor.
Si el mundo descubría el rechazo, las protestas y la retaliación serían abrumadoras. Los líderes judíos del gueto de Varsovia lo sabían y se empeñaron en que la verdad saliera. Necesitaban un testigo irrecusable que revelara al mundo el tormento de los judíos. Jan Karski era católico y era correo de la resistencia polaca. Fue llevado clandestinamente al gueto de Varsovia por un pasadizo secreto en una casa abandonada. Nos dieron, claro, la estrella de David. Y caminamos por la calle. Vi cosas terribles, cosas horribles. Vi cadáveres tirados en la calle. No hay dinero para enterrarlos. Vi una mujer con un bebé. Eso no tenía sentido. Ella no tenía senos. Vi un hombre parado, mirando fijo. ¿Y qué está haciendo? Muriéndose. Íbamos por las calles y la gente moría. Míralo, mira esto. Recuérdalo. Por esto me llevó al gueto. Recuerda, recuerda. Y nunca lo olvidé. Los dos jefes judíos le confiaron a Jan Karski una tarea crucial. Tenían una petición dirigida al Papa. Recuerdo por qué estaban desesperados, pero no sabemos cómo se habla con él. Somos judíos. Lo que sí entendemos es que para ustedes, él tiene el poder de abrir y cerrar las puertas del cielo. Que cierre esas puertas para los que nos persiguen. No tiene que decir que son alemanes. Solo los que persiguen y matan judíos, condenarlos a la excomunión automáticamente. Tal vez eso ayude. Tal vez hasta Hitler reflexione. ¿Quién lo sabe? O algunos alemanes católicos reflexionen y hagan presión. En nombre de nuestras raíces comunes, son las mismas, la cristiana y la judía. ¿Usted lo hará? Les dije sí, yo lo haré, y lo hice. Karski escapó a través de territorio ocupado por el enemigo a Londres y dio el informe al presidente polaco en exilio. El presidente escribió inmediatamente a Pío XII rogándole que se pronunciara y condenara los crímenes del nazismo. Pero el Papa rechazó la petición del presidente polaco. Pensaba que ya lo había dicho todo en su mensaje de Navidad al mundo en 1942. Este es un voto que la humanidad debe a miles de personas, que sin ninguna culpa y a veces solo por cuestión de nacionalidad o raza, se les causa la muerte o el lento deterioro. Esa fue la única vez en la cual habló directamente de los judíos.
Y ni siquiera dijo la palabra judíos. No creo que viera toda la catástrofe que nos ocurría. El Papa dijo al embajador polaco que le dolía su ingratitud. El embajador señaló que cada palabra dicha por el Santo Padre sería analizada y comentada por la historia. El Papa quedó pensativo, pero no protestó ante los alemanes. No amenazó con excomulgarlos. Llevé el mensaje judío para ayudar a los judíos. Perecieron 6 millones de judíos. ¿Qué me dicen? ¿Logré algo? Mi misión no tuvo ningún resultado importante. Ella no sirvió de nada. ¿Y qué de las almas de los católicos alemanes? También formaban parte de la comunidad del Papa. La voz de la Iglesia está callada, comentó un escritor alemán. Cada uno tiene que buscar su camino a tientas, abandonado y solo. Sí hubo un excomulgado durante la guerra, y este fue nadie menos que el jefe fascista belga, Léon Degrelle, miembro de la SS y nazi fanático. Degrelle había infringido el reglamento de la Iglesia belga al usar uniforme en la misa y atacar a un sacerdote. Los nazis no movieron un dedo para detener la excomunión. No querían encolerizar a la población católica. Tal vez el Papa tenía mayor poder del que creía. No todos los argumentos para que el Papa defendiera a los judíos vinieron de fuera del Vaticano. En un mensaje interno en 1943, el arzobispo Domenico Tardini fue claro. El problema judío es un problema de la humanidad. Las persecuciones son una ofensa contra la justicia, la caridad y el género humano. La Iglesia Católica debe intervenir. A Tardini le preocupaba especialmente Eslovaquia, donde 3/4 de los judíos habían sido deportados. Rudolf Ulba fue uno de ellos. El tratamiento durante la deportación era terrible, inhumano. Por ejemplo, los niños encerrados en esos aterradores vagones sin agua, sin facilidades sanitarias. Los viejos llevados a golpes a los vagones, golpeados con garrotes en la cabeza, de modo que tenían que dejar el equipaje que todavía llevaban. Y entonces iban a quejarse donde uno de los famosos obispos, y este les respondía: después de crucificar a Cristo, ¿ustedes tienen la arrogancia de venir con quejas? Esa era la mentalidad. El presidente. El nuncio papal protestó fuertemente ante Tiso, pero el Papa no. Cuando el régimen criminal de Monseñor Tiso, con sus vestiduras sacerdotales, rodeado de todos sus obispos, predicaba el nazismo en las primeras páginas de su periódico, con fotos de Hitler, Tiso y Pío XII, era clara la posición del Papa. Porque si les hubiese dicho que usar su nombre para propaganda fascista les seguro lo hubiesen pensado 2 veces. En 1943 el Vaticano sabía mucho sobre el exterminio de los judíos. El 5 de mayo se preparó un memorando para el cardenal secretario del Estado, Maglione. Judíos. Horrenda situación. En Polonia había antes de la guerra unos 4,5 millones. Se calcula que ahora quedaron solo 100,000. La desaparición de tantos de ellos solo se explica porque han muerto. Hay campos de muerte en Lublin y cerca de Brest-Litovsky. Se dice que son enviados por centenares a las cámaras donde se les mata con gas. Lo sabían. Sabían otras cosas también. En realidad no hicieron nada por detenerlo. La mayor preocupación en los documentos era el bombardeo de Roma y la defensa de los derechos de Roma. Comparada con esto,
La cuestión judía era algo muy marginal. Pío XII era apasionado por la preservación de las iglesias y el arte romano. La Santa Sede advirtió a los aliados que si bombardeaban a Roma, el Papa no se quedaría callado. El Papa sufrió tanto que fue a inspeccionar los daños. Este día lo recordará la historia como el más triste para la ciudad eterna durante la Segunda Guerra Mundial. Fue una aparición insólita para los romanos. El Papa pasaba casi todo el tiempo dentro del Vaticano. Harold Macmillan describió una visita al Papa después de la liberación. Aquí el tiempo no significa nada. Los siglos vienen y van. Pero esto es como vivir en una especie de cuarta dimensión. Y en el centro de todo, más allá de la guardia papal y la guardia noble, y los monseñores, y los obispos, y los cardenales, y todo el espectáculo de siglos, está el pequeño hombre santo, más bien preocupado, obviamente abnegado y piadoso, una figura patética e imponente al mismo tiempo. En octubre de 1943, los alemanes estaban en Roma y el tormento de los judíos ya no era una tragedia distante, era un hecho en Roma. Una llamada de auxilio del gueto llegó a quien tenía las más altas conexiones. Eran las 4 de la mañana y el sonido persistente del teléfono me despertó. Levanté la bocina y pregunté, ¿quién es? Ella no dijo su nombre. Dijo, yo sé que usted puede ir y hablar con el Papa. Por favor, corra donde el Papa y dígale que estamos rodeados. Nos están sacando de nuestros apartamentos. Nos ponen en fila. Por favor, corra, no pierda tiempo. La princesa Pignatelli fue inmediatamente a la isla Tiberiana para constatarlo. Vio la larga fila de automóviles en el malecón. En ellos metían a los judíos de Roma. En uno de ellos, Settimia Spicicino, de 22 años, estaba con toda su familia. Nos llevaron por la orilla del Tíber en Roma. Yo había estado muy valiente, pero cuando vi la prisión me puse a llorar. Mamá, nos van a meter a la cárcel. Yo no he hecho nada, porque tengo que ir a la cárcel. Mientras tanto, la princesa Pignatelli fue al Vaticano. Insistió en ver al Papa inmediatamente. La llevaron a su capilla. El Papa oraba. Cuando salía me vio arrodillada junto a la entrada. Se acercó y preguntó, ¿qué está haciendo aquí a esta hora? ¿Qué está pasando? Le dije, Su Santidad, por favor, vaya al pórtico de Tabia, porque están deportando a los judíos. Dijo, no es posible. Vamos y telefoneamos inmediatamente. Y con lágrimas en los ojos y muy nervioso, tomó el teléfono y llamó a Maglioni. Dijo, Su Eminencia, están ocurriendo muchas cosas aquí. Están arrestando a los judíos en el pórtico de Tabia. El cardenal Maglioni llamó al embajador alemán Weizsäcker y le dijo: Le duele al Santo Padre más de lo que se puede expresar en palabras, que aquí en Roma, bajo sus propios ojos, se hace sufrir a tanta gente simplemente por pertenecer a una raza. Weizsäcker advirtió al Vaticano que no pusiera en peligro su cuidadosa imparcialidad con una protesta. El cardenal le dijo: El Vaticano se había cuidado de no dar al pueblo alemán la impresión de hacer lo más mínimo en contra de Alemania durante esta terrible guerra. Weizsäcker pidió permiso para no informar sobre la conversación
y el cardenal estuvo de acuerdo. El Papa no protestó ante los alemanes por el caso de los judíos romanos. Más de 1000 fueron encerrados en el colegio militar a pocas cuadras del Vaticano. Era el terror, solo el terror. El terror es algo que no se puede describir. Ni siquiera nos atrevíamos a hablar. Tratábamos de calmar a los niños, de callarlos. Con tanta gente, los sanitarios eran inservibles. No había comida fuera de lo poco que traíamos. Esos 2 días fueron horribles, ahí encerrados. El tren partió para Auschwitz el 18 de octubre. Al Vaticano se le notificó del paso por Padua, luego Viena, luego silencio. Dos 2.091 judíos de Roma fueron deportados por los nazis. Solo 15 sobrevivieron a este primer asalto en la madrugada. Solo una mujer, Settimia Spicicino. Volví de Auschwitz sola. Allá perdí mi familia, mi mamá, mis hermanas, mi sobrinita y un hermano. Il Papa avesse fatto sentire la sua voce, si el Papa hubiera hablado, muchos judíos se habrían fugado, hubieran reaccionado, se hubieran unido a la resistencia, algo habría pasado. En cambio se quedó callado. Les hizo el juego a los alemanes. El Papa estaba muy cerca, estábamos bajo sus narices, pero no levantó un dedo. Porque era un Papa antisemita, pro-alemán. No asumió un solo riesgo. ¿No es cierto cuando dicen que el Papa es como Jesucristo en la tierra? Nada. No hizo nada para salvar ni siquiera un solo niño. La acusación de antisemitismo ha perjudicado la reputación de Pío XII. Si fuera cierta, no explicaría su silencio ante los atropellos contra la Iglesia Católica polaca. La única manifestación de racismo que tuvo el Papa fue su petición a los aliados de no emplear soldados negros para custodiar el Vaticano luego de la liberación. Pero la Iglesia Católica Romana era tradicionalmente hostil al judaísmo. Los judíos se habían negado a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Los judíos lo habían matado. Los judíos negaban la verdad del Nuevo Testamento. El arzobispo Claricio recuerda esta época, ese pensamiento. Era la época en que todavía existía esa oración, que afortunadamente fue abolida por Juan 23. Oremos por los pérfidos judíos. Gracias a Dios que el curso de la historia nos llevó a preguntarnos cómo se podían decir cosas tan estúpidas. Todos los apóstoles eran judíos. Jesús era judío. La Virgen era judía. San José era judío. Es tan obvio y natural. La población judía prácticamente intacta era la de Hungría. 3/4 de millón de judíos en las ciudades y en el campo. Luego Hitler invadió y comenzó la última pesadilla de la guerra. La última gran oportunidad para evitar el asesinato en masa. Y esta vez hubo una advertencia anticipada. Supimos a mediados de enero que habían preparado el asesinato en masa de los judíos húngaros porque de repente cambió la rutina de Auschwitz. La gente que llegaba a la llamada Rampa Vieja era llevada en camiones a 2 kilómetros a las cámaras de gas.
Ahora de repente decidieron que esto era muy complicado, porque transportar 1 millón de judíos húngaros del ferrocarril al crematorio era demasiado difícil. Y comenzaron a construir una nueva carrilera que llevaba directamente a las cámaras de gas. Esta fue construida por prisioneros y naturalmente estos sabían de qué se trataba, qué estaban construyendo y por qué. El 7 de abril de 1944, Rudolf Bubra y Alfred Wessler escaparon de Auschwitz. Por 3 días estuvieron escondidos en un montón de leña entre el cercado interior y exterior, engañando el olfato de los perros con tabaco mojado con gasolina. El 21 de abril llegaron a Eslovaquia y escribieron un informe con detalles explícitos sobre el exterminio en masa. Dibujaron la ramificación de la carrilera que conducía a los crematorios y cámaras de gas. Contaron que 1,3 millones de judíos ya habían perecido. Es absolutamente básico que si alguien es condenado a la pena capital, a ser ejecutado, se le debe informar. Es el derecho elemental que tiene el de saber lo de su muerte. Y aquí estamos en Hungría, en la época en que escapé de Auschwitz, y en Hungría 1 millón de judíos van por la calle. Y yo sé que su asesinato está preparado. Obviamente era necesario difundir esta información. Y obviamente la Iglesia hubiera sido muy útil en esto. El 20 de junio, Burba, de 19 años de edad, fue llamado a una reunión de 6 horas con un diplomático papal para confirmar la autenticidad del informe. Un representante del Vaticano leyó ese reportaje cuidadosamente antes de mi llegada. Mejor dicho, lo conocí en detalle. No había nada nuevo que decirle. Ellos naturalmente no le dieron publicidad, lo usaron como información privada del Vaticano. Si Dios le dio la vida, nadie tiene derecho a quitársela. Aumentó la presión para que el Papa defendiera a los judíos húngaros. Los altos rabinos de Palestina enviaron un telegrama. Rogamos a su santidad que use su gran influencia sobre la nación húngara para detener el plan diabólico de exterminar a los judíos. El Comité Pro Refugiados de la Guerra agregó su voz. Las autoridades y el pueblo de Hungría deben recordar los valores morales implicados y las consecuencias espirituales que emanan de la persecución y asesinato en masa de hombres, mujeres y niños indefensos. El 25 de junio, el Papa envió al gobernante húngaro Admiral Horthy el llamado más fuerte que hizo jamás en defensa de los judíos. Le rogamos que haga todo para que los sufrimientos ya tan crueles, soportados por un gran número de desafortunados, por causa de su nacionalidad o raza, no sean extendidos y agravados. Nuestro corazón de padre no puede permanecer insensible por virtud de nuestro ministerio de caridad que abraza a todos los hombres. Más protestas y amenazas llegaron de los líderes mundiales y las deportaciones se detuvieron por un tiempo, pero era demasiado tarde. Ya los judíos de la Hungría rural habían sido deportados a Auschwitz. Los sanos y fuertes para trabajar. Los ancianos, niños, débiles y madres con bebés para morir. 400.000 en total. Seguirían los judíos de Budapest. Algunos piensan que se ha debido decir más y que solo podía decirse desde arriba. El cardenal primado de Hungría fue advertido por el obispo Appel Virsmoch. Nuestros fieles no saben cómo guiarse en el confesionario. Preguntan si es permitido compadecer a estos pobres judíos torturados. Una anciana piadosa me preguntó casi temerosa, susurrando si había sido un crimen darle pan a la gente del gueto. Algunos sacerdotes de Budapest ofrecían ayuda a los judíos convirtiéndolos. La iglesia de Teresaros fue un centro de conversiones en masa.
Tenían que instruirse en el catolicismo. A veces nos avergonzábamos de que en un periodo tan corto pudieran aprender lo que nosotros mismos no sabíamos así de bien. Lo hacían todo para poder ser bautizados. El padre George Christ fue uno de los jóvenes sacerdotes reclutados en el verano de 1944 para dar instrucción religiosa a los judíos. La iglesia de Teresaros guarda su libro de conversiones. Antes de la guerra, las conversiones de un año se contaban en los dedos de la mano. En 1944 comenzaron a aumentar. 6 en enero, 23 en mayo, en junio 100 en un día, 551 en julio, más de 700 en septiembre, más de 1000 en octubre. 3000 judíos se habían vuelto católicos en una sola iglesia de Budapest. Pero para los nazis, ninguna cantidad de agua bendita podía transformar a un judío, y las conversiones terminaron. La fiebre terminó con la deportación de los judíos. Ya no había caso. No quedaban judíos para bautizar. No quedaban judíos en quienes pensar. Y ellos reunieron a esta pobre gente y la deportaron. No había nada más que hacer. Hungría fue el lugar donde los representantes del Papa hicieron todo lo posible por salvar los judíos, y solo salvaron 5000. Más de 500.000 fueron asesinados. Los judíos de Europa fueron llevados a la muerte hasta el final de la guerra. Aún estando Roma en manos de los aliados, aún estando Alemania en retirada, aún sabiendo su suerte durante años, el Papa mantuvo silencio. El Papa Pío XII murió en 1958. Se ha iniciado un proceso de canonización. No era pronazi. Estaba en una posición difícil entre, digamos, pelear contra el comunismo y lo que recibió o lo que aprendió en Alemania. Intentaba hacer por un lado esto y por el otro aquello. Y eso no nos funcionaba. Queríamos una palabra fuerte, definitiva. Yo estoy con ustedes. No la obtuvimos y esa fue la tragedia. Pío XII está enterrado lejos de los otros papas. Mientras más oculto pidió, mejor para mí. Su testamento comienza con las primeras palabras de cuando fue elegido papa. Ten piedad de mí, Señor, según tu bondad, el conocimiento de mis deficiencias, fracasos, pecados cometidos durante un pontificado tan largo, ha destacado aún más mi incapacidad y desmerecimiento. Con humildad pido perdón a todos los que he ofendido, a quienes he hecho daño o escandalizado.